Es el Chavo del Ocho. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un video más de Tutoriales Gerberín. Hoy te vamos a contar sobre la triste historia de uno de los comediantes más destacados de México. Se trata de Ramón Valdés. ¿Por qué botan las pelotas? Todos lo saben. Las pelotas botan porque son pelotas. Pero antes te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle clic en la campanita de notificaciones para que puedas disfrutar de cada video que constantemente estamos publicando. Solamente amor. Ve por la botana que más te guste, para que conozcas más sobre la vida de Don Ramón. ¿Quieres? Sí, pásale. Siéntate. Durante el video te vamos a contar cómo fueron los inicios de Ramón Valdés en la época del cine de oro mexicano, porque no brilló igual que sus hermanos en el cine. ¿Quién era el hermano preferido? Cómo llegó a formar parte de la vecindad más famosa de México y cómo era su relación con Kiko. Entonces, ¿qué, señor Bardón? ¿Le afeitamos la barriga? Además te contaremos por qué el comediante se vio obligado a salir del show y qué tan cierto es que doña Cleotilde, la bruja del 71, estaba enamorada de él. Quédate con nosotros y conocerás todo sobre su vida como comediante y al final su muerte debido a un terrible cáncer del que había sido desahuciado. ¿No ves que estoy trabajando, chavo? Ramón Esteban Gómez Valdés, más conocido como Don Ramón el Papá de la Chilindrina, en el programa El Chavo del Ocho, nació en la Ciudad de México el 2 de septiembre de 1923. Falleció el 9 de agosto de 1988, a la edad de 64 años, debido a un cáncer de estómago. Inicios en el medio del espectáculo. Cuando tenía 2 años, su familia se mudó de la Ciudad de México a Ciudad Juárez, en Chihuahua, lugar donde sus hermanos iniciaron su trayectoria artística. Vengo por la ropa para la tintorería. Hay que ir por orden. Llame por la puerta de servicio. Sí, pero o sea, ya estuve Fue al lado de su hermano Tintán, con quien Ramón estelarizó varias películas en los años 40 y 50, durante la época de oro del cine mexicano. Yo, Guadalupe, hombre, pues que ya estás trabajando aquí. Don Ramón formó parte de una familia de estupendos y famosos comediantes. Valdés se caracterizó por ser ojo alegres. El mayor de esta familia fue Don Ramón. Pasaron por su vida 3 esposas. Su primera aparición fue en la película Calabacitas Tiernas en 1949, al lado de su hermano mayor, el inolvidable Germán Valdés Tintán, quien lo apoyó e impulsó en los inicios de su carrera actoral. Se dice que con ayuda de su hermano, obtuvo algunos papeles como extra en sus cintas y al poco tiempo comenzó a interpretar personajes secundarios. Otras de las películas más famosas fueron La vida no vale nada, Chanoc y las tarántulas, El chanfle, El capitán mantarraya, Escuela de vagabundos y junto al cantante Luis Miguel grabaría Aprendiz de piratas. Luis Miguel. Los otros hermanos que también se dedicaron a la comedia fueron Manuel el Loco Valdés y Antonio Valdés el Ratón, quienes también se dieron a conocer durante la época de oro del cine mexicano. Ahora comprendo, ahora lo entiendo. Mientras él se ahoga, usted se desahoga con Martín. ¿Yo? En su larga trayectoria, Ramón Valdés participó en más de 50 películas, entre ellas Escuela de vagabundos, protagonizada por Pedro Infante, y El profe, del gran Mario Moreno Cantinflas. ¿Y este quién es? ¿Cómo que quién es? Es el señor maestro. Perdóname, señor maestro.
El nombre de Ramón Valdés figuró en más de 50 películas en la época del cine de oro, algunas de considerable relevancia donde compartió roles con conocidos y célebres artistas como Cantinflas y Pedro Infante, pero nunca brilló con luz propia en el séptimo arte. ¿Y a ti qué tal te fue, norteño? Muy bien, mi viejo, me afané un chillón. Bueno, RCA Víctor, 8 bulbos, onda corta, agarra Berlín. Quienes lo conocieron por aquella época señalan que no fue por falta de calidad, sino porque fue conformista, tanto como su más querido y entrañable personaje, de Don Ramón. ¿Por qué dicen que Ramón Valdés no brillaba con luz propia en el cine de oro? Al parecer, el problema de Ramón es que siempre estuvo a la sombra de Tintán, quien era el más célebre y metódico de los hermanos. Tú te robaste un RCA Víctor, 8 bulbos, que agarra ratones. Y tú te clavaste 2 tapones de Cadillac y uno de Ford. Ramón era todo lo contrario, le faltaba disciplina para ser estelar, era conformista con su trabajo, comentó alguna vez el director y guionista mexicano Gonzalo Montero. ¿Cómo fue que llegó a su consagración en El Chavo del Ocho? Fue cuando conoció a Roberto Gómez Bolaños en 1968, mientras los dos trabajaban en la película El Cuerpazo del Delito. Desde el principio tuvieron muy buena química y Chespirito quedó muy sorprendido por el profesionalismo, el talento y el carisma de su nuevo amigo, por lo cual no dudó en invitarlo a formar parte del elenco de su programa. Pero sin duda hubo alguien que se robó el corazón de todos. Su nombre, Ramón Valdés. La primera colaboración de Ramón Valdés con Chespirito fue en Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, en donde interpretó al ingeniero Ramón Valdés. Después, participó en el sketch que más adelante se convertiría en El Chavo del Ocho. Con ustedes, los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Ramón Valdés. Fue allí cuando Roberto Gómez Bolaños sentía la necesidad de escribir algo diferente a lo que había estado haciendo, ya que en esa época estaba enfocado en crear los episodios de Los Chifladitos, en los cuales participaba Rubén Aguirre, conocido como el Profesor Girafales. Mi apellido es Girafales. Entonces, lo de longaniza es un apodo. Un apodo de muy mal gusto, por cierto. No se crea, si le queda como anilla. Utilizó el material que le había sobrado de un guión hecho algunas semanas antes, en el cual se narraba la historia de un niño pobre que estaba en un parque público y tenía un breve altercado con un vendedor de globos. El resultado fue bueno, así que Chespirito repitió la fórmula y escribió otro guión. ¿Qué? ¿Qué esperas para tocar no con el clown? El segundo sketch fue todo un éxito y recibió comentarios muy positivos, de manera que bautizó a aquel jovencito con el nombre que le daría la vuelta al mundo, El Chavo, y al vendedor de globos lo llamó Don Ramón. ¿Qué esperas para picarle al globo con...? Entonces comenzó a definir e integrar a los demás personajes y logró conformar la vecindad más divertida del mundo. En el programa El Chavo del Ocho, Don Ramón interpretó inicialmente el papel de Don Ramón, un inquilino de la vecindad caracterizado por ser holgazán y cascarrabias. ¡Chilindrina, ya te dije que yo no soporto el escándalo, ni la gente que grita! Don Ramón, el empobrecido y casi siempre desempleado papá de la Chilindrina, no tardó en convertirse en uno de los personajes favoritos del público. Era un hombre haragán, inculto y muy cómodo, pero poseía la gracia y el ingenio del pícaro que siempre le ayudaban a salirse con la suya. ¡Lo sigas! Pero se va a enojar. ¡Que ya te dije que no me voy a enojar! ¿Ya ves cómo sí se enojó? Solamente Ramón Valdés, con su maravilloso e inagotable sentido del humor, podría interpretar a este personaje, decía Chespirito. Además de sus enormes cualidades como actor, Ramón tenía una memoria excelente y, por esa razón, era la envidia de sus compañeros. Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía, mira hijito. Durante las grabaciones del programa, se llevaban a cabo 2 ensayos antes de rodar cada escena, pero Ramón nunca estudiaba sus textos. Le bastaban una ojeada rápida al guión y los 2 ensayos para memorizar todas sus líneas de manera impecable.
Por cierto que estaba delicioso, ¿eh? Gracias, muñeca. Óigame, ¿cómo se atreve? Sus interpretaciones eran tan buenas y naturales que convirtieron a su personaje en uno de los más queridos y recordados de la vecindad. Fuera del set, conservaba esa chispa que lo caracterizaba y todo el elenco, sobre todo, Chespirito y Angelines Fernández, quien interpretaba el papel de la bruja del 71, gozaban con sus ocurrencias. Tengo tantos años como cierta persona que yo conozco y que no quiero decir quién es, pero que estoy viendo en este momento. Más adelante en la comedia El Chapulín Colorado, Valdés interpretó papeles como Super Sam, El Rascabuches, Pirata Alma Negra y El Peterete. Como se recuerda, el papá de la Chilindrina le debía al señor Barriga 14 meses de renta del apartamento 72. Oigan. En diferentes capítulos se pudo ver al personaje como carpintero, albañil, pintor, jardinero, maestro de música, organizador de eventos, fotógrafo, abogado, boxeador, zapatero, entrenador de fútbol, barbero y electricista. Además, se le vio como lechero, torero, cantante, mecánico, churrero, repartidor de leña y vendedor de globos. ¡Chavo! ¡Ahora sí! Cabe señalar que en sus diferentes ocupaciones se encontraba con algunos de los niños de la vecindad, quienes terminaban poniéndolo en aprietos o incluso arruinando su trabajo. Allí permaneció desde 1971 hasta el año 1981. ¿Por qué se salió don Ramón de uno de los programas más exitosos de todos los tiempos? En 1979, el actor anunció su salida del programa, en una acción rodeada de rumores y supuestos enfrentamientos con el reparto. Sin embargo, regresaría, en 1981, en el papel de don Ramón, por un último año. Durante muchos años se pensó que la renuncia de Valdés al reconocido programa fue por malos entendidos con Chespirito. Sin embargo, en agosto de 2020, durante una entrevista con el canal de televisión argentino El 9, Carmen Valdés, hija del recordado actor, contó detalles inéditos sobre la salida de su padre de la producción. En conversación con el programa argentino, Valdés comentó que la salida de su padre en El Chavo del Ocho fue muy triste y jamás debió haber sucedido. Pero hubo una situación que se complicó un poquito cuando Florinda empezó a andar con Roberto de forma ya, pues oficial, ¿verdad? Recordó que entre todos los participantes del programa siempre hubo buen humor y armonía e incluso convivían como una familia preciosa. Sin embargo, todo cambió cuando Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa hicieron formal su romance. Florinda empezó a tomar ciertas cuestiones que no le correspondían, como querer dirigir a los personajes, decirles qué hacer, y eso causó conflictos. De acuerdo a lo platicado con la hija del comediante, el actor tenía mucha presión en el grupo. Hubo una situación que se complicó cuando Florinda empezó su relación con Roberto de forma oficial. Empieza a salir con Florinda Mesa, doña Florinda, se habla de que toma la dirección artística, otras versiones... Al parecer el comediante le confesó a su familia que Florinda empezó a tomar ciertas cuestiones que no le correspondían, como querer dirigir a los personajes, decirles qué hacer, y eso causó conflictos. Roberto lo dejaba hacer. Sí tenía que respetar el guión que él hacía, porque por supuesto que era lo más importante, pero a mi papá le daba libertad. La hija del recordado actor comentó que las intromisiones de Mesa fueron creciendo y eso dañó el ambiente, por lo que su padre decidió que ya no iba a seguir más con el proyecto. No le gustó mucho esa situación de presión y tensión en la que Florinda empezó a querer tomar la batuta, por lo que tomó la decisión de dejar el programa. Y atrás, con la renuncia de Kiko, se va tu papá. A pesar de que don Ramón salió de la serie en 1979 y al poco tiempo regresó, la situación no había cambiado, por lo que tomó la decisión definitiva de no volver a interpretar al entrañable personaje. Sí recordarán que lo mismo ocurrió con el actor Carlos Villagrán, Kiko.
Por la que mi papá salió fue porque no le gustó mucho esa situación en que Florinda empezó como a querer tomar la batuta. ¿Qué pasó tras la salida definitiva de don Ramón del programa El Chavo del Ocho? Pues según se dijo, tras su salida de El Chavo del Ocho por diferencias con Florinda Mesa, en 1982, Ramón Valdés acompañó a Carlos Villagrán a Venezuela en su proyecto Federico, donde interpretó a Don Moncho, pero debido a la baja audiencia, solo participó en la primera temporada del programa y retornó a México. El caso es que tras la salida de Kiko, don Ramón estaría dispuesto a seguir el mismo camino de Villagrán. En 1987 regresó a la televisión mexicana, con su excompañero y gran amigo Villagrán en el programa A que Kiko, retomando su personaje de Don Ramón. A diferencia de su papel en La vecindad del Chavo, ahora él era administrador de una tienda de abarrotes, mientras que Kiko era su ayudante. Sin embargo, por temas de salud tuvo que dejar el programa. ¡Kiko! ¡Digo, mande! ¿Qué demonios estás haciendo aquí? ¿Quiénes eran los hermanos famosos de Don Ramón? Se trata nada más y nada menos que de Germán Valdés, Tintán, Manuel, el Loco Valdés y el ratón, Antonio Valdés, quienes siempre se apoyaron. Saludos para la familia de X Pollos. Mucho gusto en saludarlos, a sus órdenes. Nos aventamos un corrido. La que cantamos en los radios. La familia de los Valdés hizo historia en México, gracias a que 3 de los hermanos llegaron a alcanzar gran fama a nivel nacional e internacional, pues todos se dedicaron a la actuación y la comedia. Tú te robaste un RCA Víctor, 8 bulbos, que agarra ratones. Y tú te clavaste. Se dice que de los 3 hermanos Valdés, el hermano favorito de Ramón fue Manuel, el Loco Valdés, ya que siempre fueron muy unidos y rara vez llegaron a tener discusiones que los llevaran a separarse, porque siempre veían a la familia como un pilar en sus vidas. Arnulfo se despidió de 21 años cabales, gratos recuerdos. De acuerdo con lo que contó la hija Carmen Valdés, eso propició que los hijos de los actores también tuvieran muy buena relación. Al pueblo y a los rurales. ¡Ay! Ramón y Manuel llegaron a trabajar para la misma televisora y se encontraban en los pasillos de Televisa. El Loco no dudó, en algunas ocasiones, en invitar a su hermano a su programa llamado El Show del Loco Valdés y hasta cantaron juntos. ¿Cuántas veces se casó don Ramón? El primer matrimonio de Valdés fue con Hermelinda Andrade, de cuya relación se conoce que tuvieron 2 hijos llamados Rafael y Ramón. Hasta el momento las anécdotas de cómo se conocieron, su matrimonio y las razones de la ruptura siguen siendo interrogantes. Valdés fue Hermelinda Andrade, con quien tuvo 2 hijos, Rafael y Ramón. Asimismo, es muy poco lo que se sabe de Rafael y Ramón, pues son 2 personas alejadas por completo del panorama artístico. La segunda esposa del comediante fue Araceli, intérprete del trío Las Hermanas Julián, conocida en el medio como el gran amor del actor, quienes contrajeron nupcias en 1956. Contrajeron matrimonio en el año 1956, cuando Ramón Valdés tenía 33 años. Antes de estar casada con el comediante, ella participó en las películas La Última Noche, Negra Consentida, y ya casada participó en la cinta Música de Siempre. De este matrimonio nacieron Araceli, Gabriela, Esteban, Carmen y Selene. De Ramón Valdés fue con doña Claudia Aquel. Como resultado de esta relación, tuvieron 3 hijos, Jorge, Diana y Miguel. Su tercer matrimonio fue con Claudia Aquel, y así como el matrimonio con Hermelinda Andrade, se desconocen muchos detalles. Solo se sabe que con ella tuvo 3 hijos llamados Jorge, Diana y Miguel, es decir que el comediante procreó 10 hijos. ¿Por qué Angelines Fernández quería mucho a don Ramón? Al parecer el amor de la llamada bruja del 71 por don Ramón fue una historia que traspasó las pantallas. Ella lo llamaba mi Rorro. Estando allí, en los estudios donde se grababa El Chavo del Ocho, muchos consideraban que la actriz tenía un amor idílico por don Ramón, más allá de las escenas que grabaron. Yo, Ramón, te pido a ti por esposa, Cleotilde, y prometo amarte hasta que la muerte nos separe. Y aquel mi Rorro, que la bruja del 71 le decía embelesada a don Ramón en la ficción, era el mismo que la actriz repetía todos los días.
presa de los recuerdos cuando falleció su ex compañero también en la vida real. De hecho, a él le gustaba que le dijeran el Rorro. Estamos hablando de nuestro querido Don Ramón. Y es que Fernández y Valdés ya eran amigos antes de que ella ingresara al Chavo del Ocho. Se dice que fue justamente Ramón quien le pidió a Chespirito que le diera una oportunidad a esta actriz nacida en Madrid, en 1922. No quería complicarle la vida a nadie ni entrar en pleitos. Eso sí, desde que conoció a Don Ramón, siempre estuvo perdidamente enamorada de él. El creador del Chavo le hizo una entrevista y se convenció enseguida de su talento. Así nació Doña Cleotilde, más conocida como la Bruja del 71 por ser ese el número de su departamento, que coincidía con el año en que se estrenó la serie, 1971. Fue la última integrante en sumarse a la bonita vecindad, allá por 1972. Pensar que el amor de Doña Clotilde por Don Ramón solo fue un juego para la pantalla chica es quedarse corto. Y, aunque se sabe con certeza cuando llegó la Bruja del 71 a la vecindad del Chavo, nadie puede asegurar en qué momento la actriz se enamoró de su amigo, quien la apreciaba, pero no la amaba, tal como sucedía con sus personajes. Don Ramón y su amistad con Kiko. Carlos Villagrán, quien personificaba al niño consentido Kiko en la vecindad, y Ramón Valdés eran muy amigos fuera de la pantalla. Y es que aunque sus personajes en la ficción El Chavo del Ocho no eran nada afines en la vida real, su cariño era enorme. Oye, Kiko, si te pellizco me acusas con tu mamá, ¿verdad? Pues sí. Y seguramente tu mamá va a venir. Ramón Valdés, afuera y adentro del set, era Don Ramón según dijo Carlos Villagrán. Kiko agregó en más de una ocasión que Don Ramón era genial y que compartían muchas cosas en común, como cuando estaban de gira, donde casi siempre les tocaba la misma habitación a pedido de los actores. ¿Cómo? Mire, todo tiene explicación. Juntos guardaban grandes anécdotas y guardaban algo en común, y es que ambos tenían una pésima relación con Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños, aunque su profesionalismo no lo dejaba ver en la pantalla. No me dolió mucho que digamos, ¿no? Pues a ver ahora. La amistad entre ambos personajes fue una de las más destacadas fuera del set de grabación, donde compartieron importantes momentos entrañables. Ya muy enfermo. Él murió de cáncer en los pulmones por el cigarro. Atención, gente, dejan el cigarro, por favor. Bueno, murió de cáncer en los pulmones. Al fallecer Don Ramón, Carlos Villagrán revivió los últimos momentos a su lado y reveló que en ese entonces, Ramón Valdés se encontraba internado en un hospital debido a las complicaciones derivadas del cáncer que padecía. Y pues ya estaba en las últimas, ¿no? Lo abracé, le di un beso, empezamos a llorar. Y me dijo, ya, no llores, cachetón. Pese a su enfermedad, Don Ramón trataba de mantener el buen humor, y cuando vio que Carlos Villagrán estaba muy triste, le pidió jocosamente, no llores, cachetón, ya que allá te espero, a lo que el comediante pensó que se refería al cielo. Es más, allá te espero. Le digo, allá arriba, no te hagas tonto, allá abajo. El actor estuvo pendiente de lo que ocurría con su amigo y lloró su muerte, pues más allá de los personajes que ambos interpretaban en la ficción, la amistad fue sincera y leal, por lo que sintió demasiado la partida de Don Ramón. ¿Por qué doña Florinda decía que Don Ramón usaba sustancias ilícitas? Hace algunos años, causó polémica la declaración de Florinda Mesa, quien dejó ver en una entrevista que su compañero en el show creado por Roberto Gómez Bolaños era adicto a las sustancias ilícitas. Florinda Mesa llegó a decir que en una entrevista que le hicieron de Brasil, llegó a decir que mi papá tenía problemas de drogadicción. Fue en 2016 en el programa de El Gordo y la Flaca que la viuda de Chespirito aseguró que Don Ramón padecía de fuertes adicciones a sustancias prohibidas y al alcohol. Ante las fuertes declaraciones, fue la hija del fallecido actor quien dio la cara y defendió a su padre de las acusaciones de Florinda Mesa. ¿Cómo crees que una persona que tiene abuso de drogas, que se le llama drogadicto o como ella le haya querido llamar, iba a poder trabajar con esas largas jornadas de trabajo? También de forma sorpresiva, Florinda Mesa ofreció una disculpa, pero sin contradecirse realmente. Solamente escribió en sus redes sociales que quería aclarar que ella nunca quiso ensuciar la imagen de Ramón Valdés, a quien consideraba un gran comediante y un buen ser humano. ¿Cómo crees que una persona con problemas, Chespirito iba a permitir
que en un momento dado le fallara, porque las drogas no es nomás metértelas como un refresco que te hace daño. Dichas declaraciones enfurecieron a sus fanáticos, quienes consideraban que las palabras de Florinda eran solo para apagar el fuego que había encendido al hablar de un hombre que ya había fallecido. Lo que sí reconoció la hija es que don Ramón era un fumador empedernido. Ramón Valdés fue diagnosticado de cáncer en 1980 y en 1985 fue operado. No obstante, la intervención no acabó con la enfermedad del actor, pues ya existía metástasis, por lo que fue desahuciado y falleció el 9 de agosto de 1988 a los 64 años de edad. Cuéntanos qué te pareció este video del recordado y admirado don Ramón, déjanos tu comentario y si aún no te has suscrito al canal, te invitamos a que lo hagas, des clic en las notificaciones y por supuesto regálanos un like. Hasta la próxima.